Bien, ahora vamos a hacer el problema 78. Nos dice que es una barra que está siendo rígida, ¿no? Rígida se entiende que es completamente indeformable, ¿ya? Completamente. O sea, esto no se flecta, no. Tiene que tener muy buen peralte, ¿no? Evidentemente. Eh, bueno, está soportada en sus extremos por una barra tipo A. Tiene dos barras tipo 2 que están unidas en el medio, formando eh, una especie de T. Y en el punto medio donde se unen estas dos barras del tipo 2 hay una barra tipo 3, ¿no? Entonces nos pide determinar los esfuerzos en todas las barras. Ya nos da esta longitud que va en mide A y esto también mide A, lo cual no está a escala, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer, como siempre, es la estática. Entonces partimos de la estática. Pero antes de la estática, yo pienso que lo adecuado es la interpretación geométrica. Entonces, ¿eso qué significa? Significa lo siguiente. Tenemos esta barra. Bueno, no les hemos puesto nombres, no vamos a poner nombres. A, B, C, D, esto es E, esto es F. Entonces, la barra AF, ¿qué va a suceder con la barra AF? Tiene que subir para llegar ahí. Entonces, esto se va a subir hasta acá. Va a subir. Entonces va a llegar a un punto A' y a un punto F'. Pero, entonces va a haber acá una deformación. ¿De quién? Del elemento BA. Y en este lado va a entrar también una deformación. ¿De qué elemento? Del elemento de F. Pero así como esos han subido, aquí esto lo vamos a unir con este elemento, ¿no? Esto va a estar siendo traccionado. Entonces esto va a estar así, ¿no? Acá va a haber una tensión del elemento S, mientras que estos elementos AB y DF están siendo comprimidos. Y si están siendo comprimidos, es una compresión. Y esta es la compresión AB, esta sería la compresión FD. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación de esto. Bueno, bien. Entonces, ¿qué podemos decir ahora con ayuda de esta relación geométrica? Bueno, lo que podemos decir es que si hacemos una sumatoria de fuerzas en S, es decir, aplicando ya la estática, decimos que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces la tensión S es igual a la compresión AB más la compresión FD. Listo. ¿Qué más se puede sacar? Otra deducción aquí. Bueno, nada más. Nada más podemos decir. Bueno, y si dividimos todo sobre el área, cosa que hacemos, tensión sobre AC sobre su área es igual a CAB sobre su área más la tensión FD sobre su área. Pero acá hay algo que es curioso. Todo lo hemos dividido sobre el mismo área, ¿no? Pero nos está diciendo el problema que el área 2 es 1.5 veces el área 1. Y el área 3 vale 2 veces el área 1. ¿Sí? Entonces, si a todo yo digo que lo estoy viendo sobre el área 1, entonces la tensión AC, ¿qué cosa es la tensión AC? Es la tensión 1. Y la tensión 1 directamente podemos decir que este es el esfuerzo AC. Ahora, en este caso, la compresión CA, aquí, ¿no? CA. Esa compresión CA tiene
AC. ¿Dónde está AC? Bien, miren. Entonces la tensión S es la barra 3. Entonces si la tensión de la barra 3 es sobre su área 3 y su área 3 dice que es el doble. Entonces lo que hacemos es multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 2. Entonces si esto, ¿qué cosa sería? El esfuerzo S. Ahora para la barra AB tiene el área 1. Entonces directamente es el esfuerzo de AB más, ¿quién sería aquí? El esfuerzo de FD. ¿Cuál es FD? Este de aquí. Y ese esfuerzo es el elemento 1. Y el elemento 1 es sobre su área 1. Entonces mismo que pongo el esfuerzo FD. Entonces esa sería mi primera ecuación. Ya tengo los esfuerzos. Ahora, ¿qué busco? Busco las deformaciones. Bien, entonces aquí voy a hacer un cálculo de deformaciones. Acá. Entonces, como hemos visto, esta barra AF va a subir. ¿Cuánto va a subir? Bueno, en este extremo va a subir una deformación AB y en este extremo una deformación FD. ¿Sí? Ahora está aquí la barra. Bueno, entonces esto es lo que va a subir. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué decimos? También lo que se puede decir de este sistema, si lo contrataríamos por estática, es que si tomamos momentos en este extremo, ¿sí? Entonces, si hacemos sumatoria de momentos en el punto F, ¿qué vamos a determinar? Que la compresión CB por todo su brazo, ¿que cuánto es todo su brazo? Bueno, esto es el número 78. Veamos. Nos dice que esto mide 1 metro, ¿ya? A y vale 1 metro. Bueno, entonces la compresión de CB por su brazo, que es 2 veces A, tiene que ser igual a quién? A la tensión S por su brazo, que es A. Se va y decimos que la tensión S es el doble de la compresión CA. Ahora, si ambos yo divido sobre el área 1, sobre el área 1, la tensión S, ¿no? Entonces la tensión SA, que es igual. La tensión S es el elemento 3, es el área 3 y es el doble. Si es el doble, multiplico por 2, multiplico por 2. De tal manera que todo eso que sería el esfuerzo S es igual a quién? A 2 veces AB. AB es el elemento 1, que es el área 1. Entonces eso sería el esfuerzo 1. Se va, de lo que puedo deducir entre que el esfuerzo S es igual al esfuerzo AB. Ya. Los esfuerzos son iguales ahí. Bien. Ahora, si esta barra sube verticalmente los dos iguales, ¿qué quiere decir? Que la deformación AB es igual a la deformación FD.
Entonces el esfuerzo de AB por su longitud sobre el modo de elasticidad es igual al esfuerzo FD por la longitud sobre su modo de elasticidad. La longitud tiene la misma longitud, es el mismo material. Entonces el esfuerzo de AB es igual al esfuerzo de F. Sería la ecuación número 3. Bien. Entonces, si estas dos son iguales, bueno, va a quedar como consecuencia esto, ¿no? Bien, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un análisis de las deformaciones. Entonces, esto sería la deformación AB, que es igual a la deformación FD. Ahora vámonos aquí, que es el punto más interesante. Voy a hacer un poco grande para que se note bien. Esto va a pasar algo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que este elemento se va a bajar así. Entonces, como les dije, ¿no? Lo que va a suceder es algo así, ¿no? ¿Dónde se unen? Se unen en el punto B, ¿no? Que está por ahí. Lo mismo pasa acá. Entonces, ¿cuánto se ha estirado esta barra? Inicialmente estaba en el punto C, pero ahora está en el punto C'. Entonces, ¿cuánto se ha estirado? Bueno, sencillamente es esto, ¿no? ¿Y cuánto es eso? Bueno, eso sería la deformación BC. Pero lo mismo sucede en el otro lado. ¿Cuánto se ha estirado? Bueno, trazamos la banda perpendicular de aquí, ¿no? Se traza la banda perpendicular de la posición inicial para allá. Entonces, esto sería lo que se ha deformado, el cambio de longitud, pues, ¿no? Y esto sería, ¿cuánto? Sería la deformación CD, ¿no? Entonces, lo que yo quiero calcular es cuánto es esto de aquí. Bueno, de este triángulo de aquí, ¿no? Si esto mide A y esto mide A, que es como dato, entonces lo que está pasando es que aquí hay un ángulo de 45. Y como este es 90, esto significa que es 45. Lo que nos está diciendo que esto sería raíz de 2 veces ¿quién? La deformación BC, que es igual a raíz de 2 veces la deformación de CD. Bueno, entonces ya tenemos esto, lo que se ha cambiado el punto de C a C'. Pero, una vez que se ha bajado esto, esta barra de acá, la barra 3, también se deforma, ¿no? Porque esto lo estamos subiendo de tal manera de que estos se unan y juntos llegan a esta deformación delta. Entonces, este punto E' va a llegar a este punto E va a llegar a un punto E', ¿ya? ¿Cuánto es esa deformación? Sería la deformación de CD, ¿no? Esa deformación, como ya sabemos, pues es pelea, ¿no? Bien, en conclusión, el planteo de deformaciones ¿qué nos diría? Nos diría que esta deformación, raíz de 2 veces la deformación de BC más quién, más la deformación de EE', ¿sí? Esas dos deformaciones, más la deformación de esto que ha subido, que sería la deformación de AB. ¿A cuánto tienen que llegar todas esas deformaciones humanas? Bueno, a 0.4
milímetros. Bien. Entonces pongo raíz de 2 la deformación de BC. ¿Cuánto vale la deformación de BC? BC, no se olviden, no nos olvidemos que la deformación es igual a esfuerzo longitud sobre modo de elasticidad. Entonces esto sería el esfuerzo de BC más, no, bueno, por su longitud. ¿Cuánto es su longitud de esfuerzo BC? Bueno, esta es su longitud. Si esto es A y esto es A, esto sería A raíz de 2 sobre el modo de elasticidad más la deformación E', esto. Sabemos que la deformación es el esfuerzo E' por su longitud mide A sobre E, más la deformación de AB. La deformación de AB, que es el esfuerzo de AB por su longitud, que es 2 veces A sobre el modo de elasticidad, es igual a 0.4 milímetros. Entonces, ¿qué sucede? Que el A con el A con el A se van, el E con el E con el E se van. Pon raíz de 2 me queda 2 veces el esfuerzo BC más el esfuerzo E' más 2 veces el esfuerzo AB es igual a 0.4 milímetros. Bueno, no se olviden que esto hay que volver a metros, ¿no? Bueno, estas A, bueno, por E y sobre A, ¿no? Así tiene que ser esto. Ahora miren, algo interesante, ¿no? Nosotros tenemos el esfuerzo AB y el esfuerzo FD, pero no tenemos el esfuerzo BC, ¿no? Entonces hay que buscar una relación de estos. Entonces, en el punto C podemos aplicar el teorema de Lamy, ¿no? Que nos dice que la tensión, así por el teorema de Lamy, la tensión BC es al seno de todo este ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? 135, ¿no? Como la tensión de CD es al seno de 135. Entonces si esto es 45, esto es 90. Como la tensión de S es al seno de 90. ¿Sí? Entonces la tensión S, seno de 90 es 1, es igual a la tensión BC, seno de 135 es el seno de 45, y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, o por raíz de 2, y es igual a raíz de 2 la tensión de CD. Bien, si a todos lo dividimos sobre el área 1, área 1, área 1, ahora S tiene un área 3, entonces esto lo multiplico por 2, y tengo 2 veces el esfuerzo S es igual a ¿quién? A BC. BC tiene el elemento 2, que es 1.5, entonces por 1.5 por 1.5, 1.5 raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 esfuerzo de BC es igual a 1.5 raíz de 2 el esfuerzo de CD. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el esfuerzo de BC,
acá es igual el esfuerzo de BC es, si despejo aquí, el esfuerzo de BC sería 2 veces el esfuerzo de S sobre 1.5 raíz de 2. Entonces, eso pongo aquí, 2 veces el esfuerzo de S sobre 1.5 raíz de 2. Más el esfuerzo de E a E'. El esfuerzo de E a E', que es el esfuerzo de EC, ¿no? Entonces el esfuerzo de E' es el mismo que llamamos el esfuerzo de EC más el esfuerzo de AB. Bueno, y el esfuerzo de AB sigue siendo el esfuerzo de AB. Entonces sería 0.4 E sobre A. Si esto multiplicamos, bueno, esto hagamos esa operación. 420 raíz de 2 sería 1.88, ¿ya? 1.88 más LC sería 2.88. 2.88 6 el esfuerzo de EC más 2 veces el esfuerzo de AB vale esto, ¿no? 0.4 E sobre A. Bien. Entonces tengo el esfuerzo de EC y el esfuerzo de AB. Y acá ya sabemos que el esfuerzo de EC es igual al esfuerzo de AB. Por lo tanto, ya podemos decir lo siguiente. Si sumamos estos dos que son iguales según esta expresión, nos queda que, no sé si se mira, 4.8886. El esfuerzo de AB es igual a 0.4 en elasticidad 2 por 10 a la 6 sobre A. ¿Cuánto es A? A vale 1 metro, me parece. 1 metro, ¿no? 1 metro que es 1000 milímetros. No sabían que 0.4 está en milímetros, de tal manera que se van. Entonces eso me queda igual a 0.8 sería, ¿no? O 800 sobre 4.886 el esfuerzo de AB. Entonces 800 entre 4.886 igual, ese esfuerzo nos sale 163.733 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y esa sería la respuesta del problema 78. Bueno, esto sale en meganewton sobre metro cuadrado. Entonces, en meganewton sobre metro. Lo que pasa es que en este caso, el problema 78, creo que el modo de elasticidad está en 2 por 10 a la 5, ¿no? El modo de elasticidad vale 2 por 10 a la 5 meganewton sobre metro cuadrado. 10 a la 5. Entonces el esfuerzo de AB sería igual otra vez a 0.4 por 2 por 10 a la 5 meganewton sobre metro cuadrado sobre 100. Y esto hay que multiplicar por 4.886. Y sería 0.8
10 al cuadrado, 100, ¿no? Entonces sería 80 sobre 4.886. Entonces 80, ¿no? Y eso sale 16.373 meganewton sobre metro cuadrado. Entonces eso sería el esfuerzo de AB, ¿sí? Y el esfuerzo de BC, ¿cuánto sería? Bueno, si tenemos el esfuerzo de AB, podemos calcular el esfuerzo de BC. El esfuerzo de BC sería 2 sobre 1.5 raíz de 2 el esfuerzo de DC. El esfuerzo de DC es el mismo, 16.373. Y eso nos sale 2 entre 1.5 entre raíz de 2 igual 15.436 meganewton sobre metro cuadrado. Y bueno, eso es lo que nos da como respuesta el problema número 78. Y según las respuestas que están al final del libro, el problema 78, bueno, sí, 16.4, 16.37 y 15.4, ¿no? Y sí, coincide. Bueno, entonces lo que hay que tener en cuenta nuevamente es la interpretación. ¿Ya? Esto sube, no baja para abajo. Y lo que se busca es que esta deformación que no, esta escasez de material de ser recubierta por las deformaciones de los cables. Bueno, eso sería todo.